Patología pleural. Bueno, vamos a hablar sobre la pleura y sus diferentes enfermedades. Para eso vamos a hacer un repaso rapidito de lo que viene a ser la anatomía y funcionalidad de la pleura. La pleura, como saben ustedes, es una membrana de doble hoja que recubre externamente a los pulmones y que entre hoja y hoja contiene una pequeña cantidad de líquido que actúa como lubricante. ¿Ok? Ahora, la pleura no es un ente pasivo, es realmente un órgano, es un tejido funcionante. Ahora, las enfermedades o patologías pleurales pueden ser derrames pleurales o efusiones pleurales. El término pleuresía ya no es dable, es un arcaísmo médico. Después tenemos, dentro de los derrames pleurales, tenemos pues a los hemotórax, a los quilotórax, agréguenle ahí también a los urinotórax, que es cuando hay orina, a los empiemas, a los empiemas, a los transudados, a los transudados, a los exudados, ¿de acuerdo? Principalmente. Después tenemos el grupo de los neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, que en muchas veces va solamente con aire y en otras va con líquido, que sería un hidroneumotórax, ¿no? Hemotórax viene a ser la presencia de sangre en el espacio pleural. ¿Y cuándo decimos que existe un hemotórax verdadero? Se dice que hay un hemotórax verdadero cuando tú sacas con la agujita líquido de la pleura, es sanguinolento, pero ahí no queda todo. Sácale el hematocrito a ese líquido. Si el hematocrito de ese líquido pleural es mayor del 50% del hematocrito sérico del paciente, estamos frente a un hemotórax. Repito, si el hematocrito del líquido pleural está por encima del 50% del hematocrito sérico de la persona, estamos frente a un hemotórax. Después tenemos quilotórax. El quilotórax, ustedes sacan el líquido y es un color lechoso de líquido, lechoso. ¿Y por qué? Por la abundante cantidad de triglicéridos. Y esto ocurre cuando hay procesos obstructivos de los grandes conductos linfáticos como el conducto torácico o la gran vena linfática. Después tenemos engrosamientos pleurales, llamadas también placas pleurales o paquipleuritis. Puede haber engrosamientos pleurales, llamadas placas pleurales o paquipleuritis. Pueden haber calcificaciones pleurales y por último pueden presentarse tumoraciones pleurales, tanto benignas como malignas. Bien, aquí tenemos por ejemplo esquemitas donde observamos acúmulo de líquido en el espacio pleural izquierdo. Estamos frente a una efusión pleural, la cual está comprimiendo el pulmón. Lógico está que si yo pongo el diafragma de mi esteto acá, el murmullo vesicular va a estar abolido. Las vibraciones vocales van a estar abolidas. Va a aparecer un soplo característico al cual tú al paciente le dices, diga y se escucha, diga ¿no es cierto? Y lo que vas a encontrar es la egofonía. Al paciente le digas, señor, diga Roberto, escuchas acá, Roberto, 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 Roberto. Es un cambio de tono. Es la egofonía, que es patognomónico de efusión pleural. A la palpación y a la percusión vas a encontrar matidez principalmente, ¿ok? Y aquí tenemos un neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural y el pulmón que se ha colapsado, en este caso totalmente. Aquí si tú pones tu diafragma de estetoscopio vas a encontrar vibraciones vocales abolidas, murmullo vesicular abolido y sobre todo timpanismo a la percusión. ¿De acuerdo? Timpanismo a la percusión. Bien,
y hemos dicho que la pleura está conformada por una doble capa de tejido epitelial, mesotelial. Voy a avanzar esto. Aquí tenemos cómo es que las pleuras se meten a diferentes partes de las fisuras. Aquí yo veo que hay un pequeño errorcito. El errorcito es de que la pleura no debería entrar por la escotadura cardíaca. Así que este diagramita tiene este pequeño defecto, ¿ya? Aquí la pleura no entra a la escotadura cardíaca. Bueno, el origen también ya lo hemos visto en la primera clase, el origen mesodérmico de la pleura, la histología, células mesoteliales sobre una capa de membrana basal rica en colágeno. Y esto es muy importante, el drenaje. Para eso voy a verlo aquí en esto. La pleura parietal es la que funcionalmente es más importante. La pleura parietal, por ejemplo, es la que se encarga de formar en su mayoría líquido pleural. Es la que forma más líquido pleural. Y es la que reabsorbe también ese líquido. Mientras que la visceral forma pero poquito. Por lo tanto, la parietal forma más y reabsorbe. Y lo reabsorbe a nivel del ángulo costofrénico, donde encontramos unos pequeños estomas. Estos estomas o espacios lacunares favorecen la reabsorción del líquido pleural hacia el sistema linfático. Se dice que en un día formamos en promedio 1 litro a 2 litros de líquido pleural. Por lo tanto, el líquido está en constante circulación. Ahora, la pleura parietal es la que duele. No se olviden, cuando hay compromiso de pleura parietal hay dolor. Y la pleura visceral es la que difícilmente duele, pero cuando se irrita produce tos. Ya esto lo saben, líquido pleural aproximadamente en una persona entre 15 a 20 mililitros, ¿no es cierto? La fórmula es 0.1 a 0.2 mililitros por kilo. Y ese líquido permite la lubricación durante los movimientos respiratorios y evitar el roce o frotamiento de las hojas pleurales. Ahora, las células mesoteliales que forman la pleura no son entes pasivos. Pueden tener actividad inflamatoria con liberación de citoquinas, pueden favorecer el reclutamiento de macrófagos, pueden favorecer fibrosis y actúan en mecanismos de secreción y reabsorción. ¿Ok? El mesotelio pleural no solamente está ahí para cubrir, tiene actividad muy importante, sobre todo en la parte patológica. Ahora, cuando se forma líquido pleural, trabajan una serie de presiones a favor y en contra. A favor, la presión hidrostática de los capilares sanguíneos que llegan a la pleura. A favor, la presión negativa intrapleural. ¿Pero por qué a favor, doctor, si es negativo? Recuerden ustedes que la presión negativa chupa hacia el espacio y crea una especie de vacío y de esa manera favorece que el líquido salga de las hojas hacia el interior. Y en contra estaría la presión oncótica del plasma y la presión propia del tejido. Haciendo la diferencial, encontramos que solamente se necesita de 7 milímetros de mercurio para que se forme líquido pleural. Se dice que a medida vamos bajando, en estas zonas basales hay mayor presión intrapleural, ¿no? Bueno, eso es lógico. Muy bien, comenzamos con derrame pleural. Vamos a la parte patológica. Derrame pleural se define como la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural, resultado de un desequilibrio entre lo que se forma y lo que se reabsorbe. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por el cual se produce un derrame pleural? Tenemos aumento de las presiones hidrostáticas. Claro, si aumenta la presión hidrostática, hemos visto en el juego de presiones, va a haber mayor gradiente a favor de la formación de líquido. ¿Cuándo encontramos esto? Por ejemplo, lo encontramos en las insuficiencias cardíacas congestivas. En las insuficiencias cardíacas congestivas hay aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar y eso puede originar la salida de líquido. Y creo que es bastante común ver esos viejitos cardíacos que les importa muy poco lo que le diga el médico y se toman 2 o 3 litros en un solo día. Y al día siguiente llegan a la emergencia policnéico, le toman la placa, completamente ingurgitados, cefalizados, con hilios prominentes y derrame bilateral, ¿no es cierto? ¿Con qué lo tratamos? Le ponemos furosemida endovenoso, hacen su orina y después ya están mejores, ¿ok? Congestión pulmonar. Siguiente,
Descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Lógico, si yo reduzco la presión oncótica, otra vez voy a favor para formar más líquido. Esto lo vemos en las hipoalbuminemias. Y ya saben que hipoalbuminemias pueden ocurrir por hepatopatía crónica, por enfermedad renal crónica, por síndrome nefrótico, por desnutrición o también por enfermedad consuntiva, cáncer, infecciones. Los posquirúrgicos también te hacen hipoalbuminemia. Esos posquirúrgicos con fístulas o con heridas vivas drenan gran cantidad de proteínas en las heridas y terminan haciendo hipoalbuminemia y por ende derrame. El otro es descenso de la presión en el espacio pleural, o lo que es lo mismo, aumento de la presión negativa. Esto, miren, ¿qué pasa? Imaginemos que alguien se pasa un cuerpo extraño, un chiclecito, y el chiclecito obtura el lóbulo inferior del lado derecho. El lóbulo inferior derecho se colapsa, se colapsa. Pregunta, al colapsarse, ¿sí o no que va a intentar despegar las pleuras? Y la presión intrapleural se vuelve más negativa, porque estoy tratando de hacer vacío. ¿Me entienden o no? Y eso ayuda a que el líquido regrese o ingrese en mayor cantidad en el espacio pleural. Es por eso que es bien frecuente que atelectasias importantes desarrollen después derrames. ¿De acuerdo? Y el otro sería aumento de la permeabilidad de la microcirculación. Esto generalmente ocurre por, no tanto a anafilotoxina solamente, sino por sustancias inflamatorias. Inflamación que va a originar aumento de la permeabilidad de los capilares del tejido mesotelial y por ende derrame. ¿Dónde lo vemos? Tuberculosis, neumonías con el derrame paraneumónico, empiemas, colágenopatías. Viene el paciente con AR, con LES y viene con derrame y es un derrame secundario a una colágenopatía. Aquí el problema es inflamatorio. ¿Me hago entender? Deterioro del drenaje. Que una persona tuviera un tumor retroperitoneal o un tumor en el mediastino posterior que comprime el conducto torácico. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a haber un buen drenaje de la linfa. Ya saben que el líquido pleural se absorbe a nivel linfático en los estomas y eso hace que se acumule y se acumule. Es otro mecanismo fisiopatológico. Y el otro que es más raro es que llegue el líquido desde el espacio peritoneal. Si tengo un paciente con cirrosis y reverenda ascitis, es muy probable que te haga derrame bilateral, porque se ha visto histológicamente que existen pequeños poros entre el espacio abdominal y torácico, poros diafragmáticos por el cual puede discurrir el líquido pleural. Y no solamente el líquido pleural, sino también se pueden extender las infecciones. Aquí está, comunicaciones transdiafragmáticas. Muy bien. Bueno, es interesante que sepan el líquido pleural normal. El líquido pleural normal, quiero que sepan, está principalmente constituido por células mesoteliales, en menor cantidad linfocitos y granulocitos. La cantidad de proteínas normalmente es menor a 2. La glucosa del líquido pleural es aproximadamente 60% de la sérica, el DHL es 50% de la sérica. Esto es lo normal. Ahora vamos a ver lo anormal. Comenzamos con los tipos de derrames pleurales. Esto sí es pregunta de varios exámenes. Tenemos dos grandes grupos según su bioquímica y su citoquímico. Tenemos el grupo de los transsudados y los exsudados. Como transudado tenemos a la falla cardíaca crónica o ICC congestiva, el síndrome nefrótico, la obstrucción de vena cava, la cirrosis, la diálisis peritoneal, las glomerulonefritis y las hipoalbuminemias. El transudado es un líquido pleural hipoproteico, normalmente con niveles de glucosa normales, no se alteran, tiene niveles de DHL bajo, tiene niveles de colesterol bajo, tienen celularidad baja. Hablando en cristiano, es prácticamente agüita, ¿ok? Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, los cardiólogos nos derivan muchos pacientes cuando el derrame es importante y ellos quieren decir, doctor, a ver, pues colega, dígame si esto es cardíaco o es algo agregado. Perfecto, entonces lo que pedimos nosotros es primero
ver cómo están sus balances hídricos. Vemos. Segundo, le planteamos al colega que le dé diurético para ver si es que ese volumen se reduce. Mayormente los transudados con efecto diurético, con restricción hídrica y con balance negativo se reabsorben, mejoran. Pero hay algunos que no. Y cuando no mejoran, ahí recién le metemos la aguja. No es que los hincamos al toque. Una vez que les metemos la aguja, hacemos el estudio y valoramos si hay exudado o transudado de fondo. Alguno me dirá, doctor, pero yo leí por ahí que los transudados se pueden volver exudados con los diuréticos. Es bien raro, es bien raro. Pero lo que sí, la celularidad y algunas enzimas como el ADA o algunos marcadores que pedimos no se modifican para nada con diurético. Y ya finalmente, si es un exudado, le haremos la biopsia correspondiente. Igual, hace poco me ha llegado desesperado el R1 de medicina interna. Doctor Casanova, hay un paciente para que le haga una biopsia. A ver, déjame ver. Vamos a ver la placa y había derrame bilateral. Cuando yo tengo derrames bilaterales, yo le digo, aguanta tu coche. Primero, dime si es cardíaco. Dime si tiene proteínas normales. Dime si tiene función hepática normal y dime si tiene función renal normal. ¿Me entienden? Si él me dice que todo está normal, ya, vamos a ver qué ha ocurrido. Porque si me dice que es problema renal, hepatópata, proteínas bajas o cirro o ICC, la cosa puede ir por ahí. Y vemos si están compensados o no. ¿Okay? Al final lo hacemos, hacemos la punción cuando se justifica, pero no a todos le metemos la aguja. Y exudado ya es este líquido rico en proteínas, más viscoso, más denso, rico en células, generalmente con glucosa disminuida, con DHL aumentado. Ya lo vamos a ver ahorita en los criterios de Lai. Y el exudado lo encontramos, por ejemplo, en el empiema, en la tuberculosis, en las micosis, en el tromboembolismo pulmonar, postcirugías, ya sea cirugías abdominales o trasplantes cardiopulmonares, la pancreatitis, la perforación de esófago, las metástasis pleurales, el ES, el AR, la uremia, hay un montón de causas de exudado. Y esto es pregunta típica de exámenes de residencia. Bien, para poder saber si estamos frente a un exudado o frente a un transudado, existen los criterios de Lai, ¿no es cierto? O LIME, ¿no? Estos criterios de Lai ubican, por ejemplo, el dosaje de los niveles de proteínas del líquido pleural. Antes de que vean esto, cuando tengo un paciente con derrame pleural, antes de que lo hinquen, le van a pedir lo siguiente, básico. Le van a pedir un hemograma con hematocrito, le van a pedir glucosa, urea, creatinina, le van a pedir DHL sérico, todo esto es sérico, DHL, amilasa y colesterol. Y por último, proteínas totales y fraccionadas. ¿De acuerdo? Para nosotros es importantísimo que eso esté en la historia. Si no, ¿cómo saco los criterios de Lai para saber si es exudado o transudado? Bien, ahora sí. Si le hago el dosaje de proteínas al líquido y me sale menos de 3 gramos por decilitro, va con transu. Si es más de 3, va con exu. Si yo hago la división entre el líquido pleural, las proteínas del líquido pleural, entre las proteínas séricas, y la relación me sale menos de 0,5, va con transudado. Si la relación me sale más de 0,5, va con exudado. En el caso del DHL, si el DHL es menor de 200 en valor absoluto en el líquido pleural, va con transudado. Si es más de 200, va con exudado. Si hago la relación DHL del líquido pleural entre el DHL sérico y es menos de 0,6, va con transudado. Si es más de 0,6, va con exudado. Algo más que aquí lo van a agregar. Si hacemos la relación colesterol del líquido pleural con colesterol sérico, es igual que el DHL, el corte 0,6. Menos de 0,6 va con transudado, más de 0,6 va con exudado. Glucosa. En el transudado la glucosa no se altera. Es como les dije, 60, 50, 60% de la glucosa sérica. Pero cuando es exudado, normalmente la glucosa se consume. Sobre todo cuando hay empiemas, porque las bacterias consumen glucosa. Y más aún cuando el derrame es por colágenopatía.
Cuando el derrame es por colágenopatía, la glucosa cae tan bajo a niveles de hasta menos de 20. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Leucocitos en transudado generalmente son líquidos hipocelulares. En exudados mayormente son ricos en células. Polimorfos, como lo dije en la mañana, aquí ponen al costadito. En caso de inflamación aguda, pongan al costadito. Polimorfos, al costadito pongan en caso de inflamación aguda. Si es un transudado, es menor del 50%. Si es un exudado, encontramos predominancia de polimorfos nucleares. Y arribita, creo que dejé a propósito ese espacio, arribita van a poner mononucleares. Arribita de polimorfo pongan mononucleares. Mononucleares. Y al costado ponen en caso de inflamación crónica. En caso de inflamación crónica. Y lo que van a llenar es el último ítem y ponen generalmente mayor de 50%. ¿Me hago entender? Aquí se supone que siempre es menor de 50, pero aquí generalmente mayor de 50, aunque lo pueden dejar, no es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Para qué hago esa diferencia? Porque si yo encuentro en un exudado predominancia de polimorfos nucleares, yo estoy pensando que estoy frente a un empiema o una infección aguda. Pero si yo encuentro gran cantidad de linfocitos mononucleares, puedo estar pensando en tuberculosis. ¿De acuerdo? Hematíes es grado variable. Ahora, ya saben ustedes lo que es hemotórax, ¿sí o no? Ya saben ya. Acá hay un cuadrito muy interesante. Este cuadrito me permite para valorar los diferentes tipos de exudados y algo más. Si es que este exudado va a requerir colocarle un tubo de drenaje. ¿Cuál es el indicativo para colocar tubo de drenaje para eliminar ese líquido y evitar que se forme una paquipleuritis? Es cuando el pH es menor de 7.2. Cuando un líquido pleural tiene un pH menor de 7.2, debemos colocarle un tubo de drenaje torácico, porque es probable que ese líquido ácido a la larga se organice, se carnifique y termine haciendo una paquipleuritis, lo que llamamos criollamente una suela de zapato en el tórax. Y eso comprime los pulmones provocando problemas restrictivos. ¿Ok? Ahora dirán, doctor, según lo que usted me dice, los empiemas debía drenarlos. Por supuesto, los empiemas se drenan, se comportan como accesos, ¿me entienden? Doctor, ¿las neoplasias las debo drenar? Por supuesto. Y no solamente las dreno para que no se forme paquipleura, que en ese caso no se va a formar, sino que se va a seguir formando líquido. Los cánceres, cuando pegan a pleura, lloran mucho, le dicen los neumólogos, lloran demasiado, forman mucho fluido. Para eso se hacen las pleurodesis que les he contado. ¿Les he contado las pleurodesis o no? Ah, ya, pues ni me acuerdo, sí les conté. Cuando es colágenopatía y está acidótico el líquido, hay que drenarlos también, porque te forman paquipleura. Doc, ¿y TBC? TBC es muy discutible. No se recomienda colocar tubo de drenaje a los derrames TB. Si son masivos, drénalos. Pon tu agujita y sácale y después tapas. Pero colocarle un tubo, porque no se recomienda, porque pueden fistulizar. El tejido TB es muy lábil, no cicatriza bien y termina haciendo tremenda fistulota, un hueco con su bolsa de colostomía en el pecho. Bien. Bueno, en TB vemos aquí los pHs, la DHL, miren, en todas está elevado, pero más en el empiema, el DHL está por encima de 1000. La glucosa está baja en todos, pero más en empiema y en colágenopatía. Polimorfos nucleares predominan en el empiema. Linfomononucleares o mononucleares predominan en TBC. Y alteración del índice citoplasma núcleo, ¿qué quiere decir? Atipia celular, lo encontramos ¿dónde? En neoplasia. Las manifestaciones clínicas de las efusiones pleurales son variables. Tenemos disnea, tos, expectoración, que lo cual me indica de que ya hay un compromiso también pulmonar. El dolor
Normalmente los derrames pleurales duelen al inicio y cuando están muy avanzados. Al inicio porque ocurre irritación pleural y puede haber frote. Tú auscultas al paciente y escuchas algo así, ¿no? ¿Cómo sería? Como un roce. Es el roce pleural típico de la pleuritis aguda. Y cuando ya está muy avanzado, el paciente le duele porque hay un compromiso mecánico ahí. Y lo que ya hemos conversado, ¿no? Disminución o abolición del murmullo vesicular y vibraciones vocales, ¿no? El soplo pleurítico, soplo en E, ¿no? Señor, diga ahí, diga ahí, diga ahí, diga ahí. Es lo característico, ¿no? Ajá, esto es muy interesante. Escúchenme. Cuando tengo derrames masivos, derrames grandes, lo lógico es que la presión haga que el mediastino se vaya al lado contralateral, ¿ok? Bien. Pero ¿qué pasa si yo veo en la placa un paciente con un derrame masivo y el mediastino está bien centrado? No se mueve. Eso se llama el signo del mediastino congelado. El signo del mediastino congelado. ¿Qué me dice? Que ese mediastino está adherido a planos profundos y eso se ve en metástasis mediastinal de cáncer. ¿De acuerdo? Salud. En metástasis mediastinal de una neoplasia de EAD. Cuando vean ustedes derrames tremendos, a lo mejor la tráquea está jalada para un lado, pero el corazón y su grande bajo que están ahí, plantados, mediastino congelado. Puede ser un problema de oncológico de fondo. Bueno, para valorar una placa de tórax, valorar la efusión en una placa de tórax es muy sencillo. Yo veo la obturación de los ángulos y mayormente veo la curva de Damasó, ¿no? Que se ve así una concavidad para arriba por capilaridad. Cuando hay derrame y no hay Damasó, yo debo suponer que es un derrame tabicado. Y yo prefiero en un derrame tabicado, antes de meterle la aguja, que le hagan una ecografía de tórax. Y le pido al ecografista que me diga qué volumen hay y si hay tabiques internos. Porque cuando hay tabiques, tú metes la aguja y no chacbas nada. En ese caso, prefiero llevar al paciente a ecografía, llevar mi cochecito con mis equipos a ecografía, y ahí mismo, in situ, el ecografista me dice, mira, mira, aquí hay. Perfecto, doc. Limpio y ahí le meto la aguja y hago mis procedimientos. Se llama toracocentesis con guía ecográfica. Resonancia magnética, más que todo para ver si hay compromiso mediastinal, ¿de acuerdo? No se olviden que para lo que es pulmones no ayuda mucho. Tomografía axial sí nos puede ayudar un poco para ver también tabiques. Y los procedimientos invasivos, la toracocentesis, la biopsia pleural, los ensayos de enzima inmunoanálisis, entre ellos el ADA, los ELISAs, y por último, las videostoracoscopías. Te vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, este es un casito bien representativo que me gusta traerlo. Ustedes que están en la emergencia y les llega un viejito, ¿de acuerdo? Que viene por disnea. Bueno, ven la placa y dicen, carambolas, ¿qué estoy viendo acá? Un tumor grandote y asociado a derrame. Ya fue el viejito. Señora, lamento decirle que el papito tiene un tumor, probablemente sea cáncer. Nunca hagan eso, ¿de acuerdo? Nunca hagan eso. Ustedes dicen, señora, hay una lesión en el pulmón del lado derecho, queremos ver qué cosa es. No nos queda claro. No se manden, se van a generar problemas. ¿Y qué pasó acá? Alguien puede decirme, excepto tú que has estado en la mañana, no digas nada. Ya es ¿qué ven de anormal en esa placa aparte de lo que he señalado? Nilo. Tibio. Algo más. Ah, cardiomegalia. Ok. Tiene un ICT más del 0.5, una cardiomegalia global. Y si hacemos un poco de imaginación, porque aquí la placa no me ayuda, también se ven que los vasos sanguíneos de arriba están yéndose son un poquito más gruesos que los de abajo. Realmente en el PowerPoint se ve mejor, aquí no se ve. Pero hay una cardiomegalia clara. Cuando tengan ustedes unas placas de tórax con cardiomegalia, a lo mejor veo vasos sanguíneos prominentes en las zonas apicales. Lo normal es que los vasos sean grandes abajo, no arriba. Eso se llama
cefalización o redistribución de flujo, derrame y una tumoración a nivel de la cisura menor. Puede ser esto un derrame tabicado. Es agua que se ha metido entre las hojas de la cisura menor y te da esta formación. Ustedes a este paciente le meten furosemida, el paciente orina, lo secan, le toman una placa de control y este tumor desapareció. Ya no hay tumor, sino solamente una cisuritis. ¿Cómo se llama esto? El tumor evanescente o fantasma. El tumor evanescente o fantasma. Y eso indica un derrame tabicado intercisural. Se ve en los problemas congestivos cardíacos. Imagínense que ustedes se hubieran mandado con lo del cáncer. ¿Ah? Ustedes no se imaginan, bueno, ya les imaginarán porque ustedes son médicos, que ahora vivimos a salto de mata con los problemas médicos legales, ¿no? Y la gente escucha de todo. Nunca prometan más de lo que puedan brindar, si no se van a generar más de un problema. Ahí está, derrame tabicado. Bien, ¿qué marcadores podemos solicitar para hacer un buen análisis del líquido pleural? Bueno, pedimos proteínas para ver si es transudado o exudado, DHL para ver si es transudado o exudado, glucosa para poder ver sus niveles si están disminuidos o no. Ya hemos visto el cuadrito. pH es muy importante para ver si es que el paciente requiere o no requiere un drenaje o no. El problema está de que el pH, para hacerlo, tienes que hacerlo en la máquina de Haga. Y cuando tú llevas la muestra, el tecnólogo te dice, no, aquí solamente es para sangre. No quieren meter la muestra a la máquina de Haga. No sé por qué, no me queda claro por qué. Pero bien, en el 2 de mayo no querían, no podía hacer pH. Amilasa se tiende a elevar sobre todo cuando el derrame está asociado a pancreatitis. Miren, cuando ustedes hacen el coeficiente de amilasa en líquido pleural y amilasa sérica y el valor es más de 1, puede ser un indicativo de un derrame secundario a una pancreatitis aguda. Más aún si hay signos de pancreatitis a nivel abdominal superior. Pueden pedir triglicéridos y ustedes sacan un líquido lechoso. Cuando ustedes hagan una toracocentesis y ven la jeringa que se llena de contenido lechoso, eso o es pus o es quilotórax. Recomendación, acabó el procedimiento, lo sacan y lo tapan y lo mandan a analizar. Está prohibido hacer biopsia en esos casos, porque si es un empiema y tú haces una biopsia de pleura, puedes morder el hueso y le vas a provocar una osteomielitis costal. ¿Me entienden? Analízalo. Si te sale que hay polimorfos, gérmenes, eso es un empiema, ahora sí, le colocan un tubo de drenaje. Y si vemos que es un quilotórax, lo que hay que buscar es la enfermedad de fondo. ¿Qué produjo el quilotórax? A lo mejor un tumor retroperitoneal o mediastinal posterior. La creatinina se eleva en el caso de urinotórax. Urinotórax es bien raro. Ocurre cuando hay una fístula a nivel ureteral o renal con la cavidad pleural. Increíble. Nosotros hemos tenido el año pasado un caso que quiero publicar de un biliotórax. ¿Qué había ocurrido? Un paciente que había hecho una fístula era colepleural. Era de la vesícula, la pleura. Rarísimo. Y el paciente tenía un derrame y cuando lo sacábamos el líquido, un líquido amarillento verdoso. Lo analizamos y había ácido cólico, desoxicólico, era bilis. Al final lo presentaron y lo llegaron a operar de la fístula, ¿no? Le colocaron un Drenker, hicieron todo el trabajo, los cirujanos de tórax por arriba y los abdominales por abajo. Ácido hialurónico se eleva bastante en los casos de mesotelioma maligno. Y un dato más, el ácido hialurónico se eleva en el líquido pleural y se eleva en sangre. Si tú tienes una imagen que parece un mesotelioma, pídele un dosaje de ácido hialurónico sérico. A lo mejor te das con una sorpresa. Factor reumatoideo se eleva generalmente en pleuritis asociadas a AR. ANA en derrame pleural asociada a lupus. Y los marcadores tumorales que les he dicho, podemos pedir el CA en líquido pleural. El resto que les he contado es en sangre, ¿de acuerdo? El CA puede ser en sangre como en líquido pleural. Y este es muy importante, ustedes lo conocen, es el ADA. El ADA es una enzima que está en los leucocitos
y cuando se libera en mayor cantidad, el punto de corte es 45 a 47 unidades litro, ¿no es cierto? Por encima de ese valor, el ADA es muy sugestivo de derrame tuberculoso. Y hay otra enzima muy sensible para TB que se llama lisozima muramidasa, pero que lastimosamente en nuestro medio no existe. Podemos pedir cultivos para gérmenes, hongos, PAC y Bloxel y finalmente biopsias pleurales. Muy bien, vamos a ver algo de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos la placa de una señorita. Sé que es mujer por las sombras mamarias. Y aquí veo yo el derrame pleural. Yo por radiografía de tórax puedo dar un aproximado del volumen de agua que hay en ese pulmón. ¿Qué dice la regla? Que si el líquido obtura el ángulo, estamos hablando de 150 ml de líquido. Cuando se obtura el ángulo, 150 ml de líquido. Y por cada espacio intercostal tomado o tocado, quiere decir, basta que lo toque, se suma 150 más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar aquí el volumen. Miren, el Damasó llega hasta este nivel, hasta acá está tocándolo. Contamos. Llegamos para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Hay 7 espacios que ha tocado el líquido. 7 por 150, ¿cuánto es? 1150 o 1050. 1050. Más 150 del ángulo, 1200. Aquí aproximadamente hay 1200 ml de líquido. ¿Me entienden? Si quieren confirmarlo, ok, le piden una ecografía de tórax. Las ecografías de tórax son más sensibles que la placa, porque la ecografía de tórax te detecta derrames desde los 20 ml. O sea, con una eco, desde 20 ml, centímetros cúbicos, tú detectas derrame. Con radiografía detectas a partir de 150. ¿De acuerdo? Bien, cuando tengo derrames, lo que tengo que hacer es una toracocentesis. ¿Cómo se hace una toracocentesis? Habitualmente utilizamos como referencia la línea escapular interna o la línea medio escapular y la intersección con el ángulo inferior de la escápula. El ángulo inferior de la escápula corresponde al séptimo. Podemos trabajar en el séptimo espacio o si no, en el espacio de abajo que es el octavo. No se recomienda hacer hincones por debajo del noveno porque te puedes llevar otros órganos y al final haces una buena biopsia de riñón o de hígado. ¿Ok? Cuando introduces la aguja, previa asexia y antisexia, se hace perpendicularmente a la superficie de la piel y siempre palpando que la aguja entre por el borde superior de la costilla, nunca en el borde inferior porque está pasando el paquete vasculo nervioso. Cuando se va ingresando de poquito en poquito, se va metiendo anestesia y se va aspirando. Anestesia, aspirando. Cuando llega a esa pleura se siente. Es como con una aguja intentar romper una bolsa de papel. Se siente. Cuando tú has logrado entrar y aspiras, te das cuenta que hay líquido pleural ahí. Introduces toda la anestesia que tienes y te dedicas a sacar la muestra. Cuando son derrames masivos, el riesgo de neumotórax es mínimo. Lo que haces es desatornillar tu jeringuita, poner tu dedito, estás con tu guante, y otra vez, para estar hincando a cada rato, evitar estar hincando a cada rato. Otra forma es, para los que ya son duchos, es meter de frente la boca, un Avocac número 16, se va introduciendo y una vez que es introducido, con eso ya tú puedes sacar y conectar ahí tus conexiones, tu llave triple vía, una conexión que va hacia el tubo de drenaje y otra a la jeringa y hacer tu drenaje, ¿no? Miren, aquí estamos en el hospital cuando estaba en mi residencia, ahí está, ya estaba DR3. Cuando era DR3 ya era comelón, pues, DR3 ya me había puesto procedimientos todos los días. Ya, es así, pues. Y aquí estamos con un paciente que venía por un derrame pleural. Miren acá, aquí he hecho una marquita. No se les ocurra marcar la zona con lapicero, porque cuando echen alcohol lo van a borrar. Lo que hacen es con la tapa del lapicero, hacen una presión y se forma la marquita. Yo se supone que antes de haberme puesto los guantes he auscultado, palpado y percutido. ¿Ok? Aquí ven la escápula del joven, ¿lo ven o no? Estoy haciendo la punción siguiendo la línea interna escapular en el octavo espacio intercostal. De ahí hacemos una prolija limpieza, ¿ya? Hay que hacer una buena limpieza porque si se mete un bicho al tórax, mamá mía, va a sacar un empiema de manejo muy difícil.
harto alcohol, yodopovidona, ¿de acuerdo? Para que mate todo. Y después alcohol puro para limpiar. Listo, ahora comenzamos con el procedimiento. Lo que estamos aquí haciendo es primero hacer un pequeño abón, y estamos introduciendo la aguja de manera perpendicular a la piel. Y miren mi dedo, el dedo está palpando que la aguja efectivamente está entrando por el borde superior de la costilla. ¿Ok? Este se llama el dedo guía. Entonces yo voy ingresando la aguja de manera perpendicular y una vez que he llegado, algunos procedimientos se hacen colocándole esta pinza para saber más o menos qué cantidad de aguja ha entrado y a qué nivel está el líquido. Sobre todo si es que vamos a meter después pinzas de biopsia. Bueno, listo, hemos llegado y lo que estamos aquí aspirando es líquido pleural, que en este caso es el típico líquido amarillo citrino. Este era un caso de tuberculosis pulmonar. Todo paciente con tuberculosis pulmonar, no, perdón, pleural. Todo paciente con tuberculosis pleural no solamente hay que hacerle tóraco, hay que hacerle biopsia. Así que vamos a proceder a eso. En ese momento retiramos la jeringa. Ya hemos retirado y hemos visto el nivel. Ahora, si solamente iba a ser drenaje, podía haber colocado yo un AVOCAP y conectarlo a un frasco al vacío. Bueno, esta es una lámina extranjera. En el Perú, frasco al vacío no hay. Lo que hay, frasco de cloruro vacío, ¿de acuerdo? Los cuales los cortas, los adaptas y los pones en el piso. No queda otra. Lo que estoy tocando o haciendo en ese momento no se ve, pero tengo entre mis dedos una delgadita hoja de bisturí, número 11, y estoy haciendo un pequeño tajito, un tajito de medio centímetro, profundizándome. Y después le estamos introduciendo la pinza mosquito y vamos a hacer disección por planos. Una vez que hemos llegado, ya es mano ya es más, ¡pah! Sientes que has metido, que te has entrado a pleura. Sacas y tapas. Y de ahí entra eso que está ahí. Es la aguja de Abrams, que tiene más o menos el calibre de un lapicero delgado, que es gruesita. Se introduce la aguja de Abrams y lo que se hace es tomar la muestra. Hay una técnica para tomar la muestra, eso ya es mano. Después de haber tomado la muestra, miren acá, ya, aquí está el tejido. ¿Ven cómo aquí estamos sacando el tejido con una agujita? Ahí está, ¿lo ven o no? Esa es la biopsia de pleura. Después acabamos, miren, la base de un procedimiento es que sea limpio. Miren mi guante, ¿hay sangrado abajo? No. Un procedimiento, sea el cual sea, tiene que ser pulcro. No tienes que ser un carnicero ni un chanchero cuando haces un procedimiento en cualquier especialidad. Y eso es lo que es importante que ustedes aprendan. Listo. Y al final fue una TB. Y ese tejido pleural mandamos la mitad para patología y la mitad para que lo cultiven. Bien, tratamiento del derrame, la causa básica de fondo, drenaje torácico, ya sea con aguja, con tubo, con sistema de 3 cámaras, válvula de Heimlich. Es un sistema que permite botar el aire o el agua y no permite que ingrese. Parece un Penrose, ¿ya? Pero con una válvula unidireccional. Pleurodesis, en el caso de estos derrames malignos, con tetraciclina, oxitetraciclina, talco, ¿ya? Y en casos ya pues persistentes, entran los cirujanos torácicos y colocan una válvula que va hacia el peritoneo, se llama válvula de Denver. ¿Hasta acá está claro? Bien, vamos con el neumotórax. Neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Causas, la más importante, las espontáneas, frecuente en gente joven. Después tenemos el neumotórax a tensión, que puede ser primario o secundario. Y tenemos los neumotórax secundarios a ventilación mecánica, a traumatismos, a SIDA, a drogas, a tuberculosis. A propósito, ¿cuál es la principal causa de neumotórax espontáneos? Las bulas enfitematosas congénitas. Las bulas enfisematosas congénitas, que se rompen y te provocan el neumotórax. Fíjate, con un poquito maluco, es que día me fui a comerme un ceviche de conchas negras con su cojinovita y la senté con chicha de jora y pese que la cosa está brava por dentro. Muy bien.
A mí me encanta ese bicho, soy chiclayano, pe. Y aparte que estoy amargo, se robaron la cruz de Motupe. Pe. O sea, vean mi Facebook, no saben lo que he puesto yo. Lo recuperaron, ojalá que estos malditos mueran. Bien, aquí tenemos un neumotórax, donde vemos el pulmón completamente colapsado y más aún encontramos un derramito. Probablemente este neumotórax ha originado a su vez un derrame porque ha ocurrido un aumento de presión intrapleural en el momento agudo. Podría ser, como podría ser que esto sea una TB que ha originado el neumotórax. Y algo interesante, doctores, vemos que el mediastino se está yendo al otro lado. Entonces este paciente viene con diversos grados de disnea. Lo que deben hacer en estos casos es inmediatamente drenar el aire. Y hay varias formas. Una es hincar, igual como lo hice en la espalda. La otra es hincar en la línea axilar media y el sexto espacio intercostal. O la otra es hincar en la línea medio clavicular y el segundo espacio intercostal. Lógico, si ustedes están en el pulmón izquierdo, no se les ocurre hincar en el sexto porque van a hincar el pericardio. Así que mejor se van atrás. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado, pues eso depende de la ubicación. Miren este casito, lo recuerdo mucho porque era un chiquillo, es un muchacho que estaba jugando fulbito y súbitamente vino la disnea y un dolor en punta de costado, que es lo característico. ¡Ah! Lo llevaron al hospital muy disneico, le tomamos la placa y vimos un neumotórax espontáneo. Inmediatamente se le colocó un tubo de drenaje, estuvo hospitalizado 5 días, se le quitó el tubo, en la tomografía se vio unas bulitas enfisematosas chiquititas, ya habían reventado, así que ahí quedó. Cuando hay mucha bula, ese paciente hay que operarlo para hacer una bulectomía. Miren esta tomografía, este neumotórax, cómo ha desplazado el corazón y el corazón está comprimiendo el pulmón contralateral. Esto se llama neumotórax a tensión y es una emergencia. Hay que drenarlo isofacto porque el paciente está en insuficiencia respiratoria. El neumotórax a tensión, por lo tanto, tiene como diagnóstico la parte clínica y radiológica. El paciente viene muy ansioso, muy disnéico, con mucho dolor. Ustedes percuten y hay un timpanismo evidente con murmullo vesicular abolido y colocándole un tubo o una punción, el aire sale. Yo recuerdo mucho un paciente con SIDA en estadio terminal que llega al hospital 2 de Mayo con un neumotórax a tensión, ¿no? Y lo único que se tenía que hacer es agarrar alcohol, ¿no? Yo povidona, cogí un Avocap y se lo zampé en el segundo espacio intercostal y saqué el mandril y parecía como si estuviera desinflando una llanta. Y el paciente, un alivio, ¿no? Esa fue una medida de emergencia, porque igual tuve que llamar a cirujano de tórax para que le colocaran un tubo, ¿no? Al final, ¿qué había sido? Era el inicio de una neumogitis carini. El paciente comenzó a entrar en distrés, finalmente falleció. Muy bien. Vamos a las masas pleurales, ya falta poquito. Masas pleurales. Las masas pleurales que pueden afectar el pulmón pueden ser localizadas, tabicadas. Tenemos los mesoteliomas. Los mesoteliomas pueden ser benignos, llamados también fibrosos, y los malignos, que sí pues tienen un efecto de masa y que tienen un pobre pronóstico. Tenemos lipomas, los empiemas organizados, los hematomas pleurales, el quiste mesotelial, los tumores neurales. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es patologías de mediastino, los tumores neurales que invaden pleura, los timomas y las placas por neumoconiosis como el asbesto. Miren por ejemplo esto. Es una dama, vemos aquí las glándulas mamarias, y ella vino porque había botado rasguitos de sangre por hemoptisis leve. Le pedimos la plaquita de tórax y wow, nos encontramos con esta masa. La pregunta es, ¿esta masa es dependiente de pulmón o dependiente de pleura? Y tiene un signo característico para que sea considerada de pleura. Los ángulos que la limitan son obtusos. Cuando estos ángulos son obtusos, la masa es dependiente de pared torácica, en este caso de pleura. Cuando los ángulos de la masa son agudos, ¿de acuerdo? Eso más que todo es dependiente de pulmón. En el caso de esto, era una masa dependiente de pared torácica, de pleura. Se le hizo una VIPA, la punción por la espalda,
se sacó tejido y al final correspondió que era un mesotelioma fibroso o benigno. El tratamiento es quirúrgico, es mejor sacarlo porque pueden degenerar maligno con los años, ¿ya? La operaron y la jovencita finalmente se curó. Este es otro caso interesante donde vemos en la parte basal del lado derecho, impresiona como un derrame y unas imágenes irregulares de densidad cálcica, miren, tan cálcicas como el hueso, pero que no obedecen ninguna segmentación anatómica. Cuando tengan esas manchas bizarras que no obedecen segmentación ni lobulación, hay que pensar que estas manchas son extrapulmonares. Y realmente fue así. A este paciente se le tomó una placa de decúbito lateral y veíamos que esto que era agua no se movilizaba. Por lo tanto, esto no era agua. Y en una tomografía se vio de que esto era realmente pleura calcificada, acartonada. ¿Qué es lo que había ocurrido? Esto eran calcificaciones pleurales y estas habían sido secundarias a una silicosis, a la aspiración de sílice, ¿de acuerdo? Esto se llama paquipleuritis, engrosamiento pleural en placa, el cual puede estar calcificado como no, una paquipleuritis. Aquí está algo parecido a lo que les he enseñado. Miren cómo es la paquipleuritis. Son placas engrosadas, las cuales pueden estar calcificadas como no. Y aquí se puede ver en la tomografía. El tratamiento es quirúrgico. Hay que sacar esas placas, hay que decorticar esas placas de paquipleura. Pueden ser resultado no solamente de inhalación de elementos inorgánicos. Lo más frecuente en nuestro medio son secuelas de tuberculosis pleural. Hay tuberculosis pleurales que curan, pero te dejan paquipleuritis secuelar. Y esto lo van a ver aquellos que les gustan las emergencias, los pacientes politraumatizados. Este es un paciente que fue politraumatizado por accidente de tránsito, llega hipovolémico, hipotenso y disneico, y lo que vemos es neumotórax del lado izquierdo, neumotórax del lado derecho y nivel hidroaéreo en ambos lados. Radiológicamente sería un hidroneumotórax bilateral. Se le introdujo una agujita y era sangre pura. Que teníamos un hemoneumotórax bilateral postraumático. A este paciente se le tuvo que colocar 2 tubos de drenaje y pasarle sangre, ¿no? Esto es lo que se ve mucho en los pacientes politraumatizados. Hemotórax post-trauma. Aquí la foto está un poquito chiquita, pero miren, aquí la pleura está engrosada y mamelonada, como que estuviera asfixiando el pulmón. Esas pleuras engrosadas difusamente, mamelonadas, son característicos de mesotelioma maligno, ¿de acuerdo? Mesotelioma maligno. Como ven cómo está invadiendo y asfixiando el pulmón. Lógicamente, la biopsia lo va a confirmar. Ahora, ¿qué órganos comúnmente dan metástasis a la pleura? Tenemos pulmón, mama, linfomas, ovarios, estómago, testículos y hay un 7% de órgano no conocido que pega finalmente. ¿Y cómo lo sacamos? Se saca el tejido pleural, se le hace la patología, te reportan el resultado, por ejemplo, te dicen, este es un adenocarcinoma metastásico a pleura. Pero doctor, yo quiero saber de dónde viene. Ah, ok, doctor, vamos a hacerle inmunohistoquímica a la biopsia. Y a la biopsia la meten a coloraciones especiales y al final te arroja, según el patrón, de dónde viene esa neoplasia. Si es de ovario, de colon, de estómago. ¿De acuerdo? La inmunohistoquímica. Ahora, para acabar, empiemas, ya saben que un empiema es una infección generalmente bacteriana del líquido pleural y que el tratamiento básico es drenaje. Pero cuando el empiema se organiza y ya forma tejido fibrinoso, el tratamiento es quirúrgico, ¿de acuerdo? Ya pasa a cirugía. Dentro de los gérmenes que producen empiema, miren, 85% están los aerobios y en un 15% los anaerobios. Y dentro de los aerobios tenemos a los gram positivos, neumococo, estafilococo y gram negativos como la Klebsiella y Pseudomonas. ¿Okay?
Esta es una imagen de un empiema, por ejemplo. Miren la cantidad de pus que hay en el espacio pleural alrededor del pulmón. Esto requiere ser drenado inmediatamente. En este estudio argentino se encontró que la primera causa de empiemas son o es el neumococo el causante. Y cuando hay empiema, el tratamiento no debe ser menor de 28 días, ¿ok? Se comporta como acceso, 28 días. Y aquí vemos, por ejemplo, una neumonía, miren, un consolidado con broncograma aéreo, y alrededor un derrame. Hasta ahí yo diría que es un derrame paraneumónico. El problema de los paraneumónicos es que frecuentemente se infectan por contigüidad y terminan haciendo empiema. Y aquí sí ya vemos un empiema, ¿no? Y vemos aquí no solamente una neumonía cualquiera, es una neumonía necrotizante. Y algo más interesante, hay aire en la pleura. Se ha desarrollado una fístula. ¿Se dan cuenta o no? Este paciente amerita isofacto colocarle un tubo de drenaje. Hay 3 estadios evolutivos del empiema. El exudativo, el inicial, el fibrino purulento, cuando la pus comienza a acumularse y formar tabiques de fibrina, y el organizativo, cuando ya está formada la suela de zapato, es decir, la paquipleura. Cuando hay un empiema con líquido fluido, está en fase más que todo exudativa o en los estadios iniciales de la fibrino purulenta, el tratamiento es colocar un tubo de drenaje para que pueda salir todo el material séptico. Otro tratamiento es, aparte que le colocan un tubo abajo, le colocan un tubo más arriba. Y ese tubito que va por arriba va conectado a un sistema de venoclisis. Y ese tubito se conecta a un frasco de cloruro de sodio mezclado con yodo povidona. Y ocurre lo que se llama irrigación pleural. Va limpiando y va limpiando, arrasando los gérmenes internos. Miren acá, esto ya lo habían visto antes, es un empiema pleural. Cuando ya estamos en estadio fibrino purulento, igual colocamos drenaje. Pero si el drenaje es frustro, porque ya hay tabiques, no me queda otra cosa. Uno sería administrar internamente fibrinolíticos. El problema es que los fibrinolíticos son muy caros. La otra es llamar al colega cirujano torácico y tiene que hacer una tobilie pleural, es decir, meter un tubo de videotoracoscopía y comenzar a cortar, rebanar y limpiar todos los tabiques pleurales que se han formado. ¿De acuerdo? Y en los casos ya organizativos, donde ya entra todo es fibrosis, el tratamiento es decorticación quirúrgica. Y por último, para acabar, para que vayan a su break, lo que es un drenaje torácico. ¿Dónde se coloca el drenaje torácico? A nivel del triángulo de seguridad, formado por el pectoral mayor, el dorsal ancho y el nivel del diafragma. El procedimiento es un poquito más complejo que una simple tóraco. Lo que se hace es ubicar la zona, hacer asexia antiasexia, aplicar buena cantidad de lidocaína, ¿ya? Yo tranquilamente uso 1 a 2 frascos de lidocaína al 2% sin epinefrina, hacer un corte con bisturí, con la pinza expandir y tratar de abrir las fascias de los músculos intercostales, y de aquí entra a trabajar el dedo del médico. Con guante el médico mete el dedo y hace disección roma. Va entrando hasta que ¡plup!, siente que ya entró a cavidad torácica. Retira y tapa. Una vez de que ya hizo, ya tiene su sonda de drenaje lista, la tiene clampada en la punta y clampada al final, y va introduciendo, siempre proyectando la punta hacia arriba. Una vez que ya esté seguro que entra lo suficiente, lo que hace es desclampar la última parte, no sin antes haberla conectado al tubo de lácteos que va al frasco. Lo desclampas y esperas que finalmente ocurra el drenaje por gravedad. Si en su defecto no tenemos o tenemos, aparte del drenaje de gravedad, el Pleurovac, mucho mejor. El Pleurovac es esto, miren. Esto es lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Esto es lo mismo que acabo de contarles. Al final el tubo se fija ya con un nudo a la piel para que no escape. Este es el Pleurovac, es mejor un drenaje. Esta es una niñita que la han operado de un quiste hidatídico, ¿de acuerdo? Tiene un drenaje doble. Los cirujanos de tórax utilizan drenaje doble. Un drenaje va para el receso anterior y otro para el posterior.
para que haya una buena salida de fluidos. Este es el Prorovac. ¿Ya? El Prorovac es un dispositivo que va conectado a un sistema de aspiración continua y esto va coleccionando mejor los fluidos. Aquí está el Prorovac mejor visto. ¿Lo ven? Ya, este paciente fue operado por una secuela de tuberculosis. Y aquí vemos los sistemas de doble lumen que van conectados al Prorovac. Y el Prorovac está conectado a aspiración continua y aquí se van formando los fluidos, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos al test. Ya, respuesta al toque. Se define como hemotoras cuando. Respuesta, la letra B. El hematocrito líquido-pleural es mayor al 50% del hematocrito intravascular. Son causas de transudado pleural las siguientes, excepto. Respuesta, la D, el lupus, ¿no es cierto? El ES.